¿Qué tal, gente? Bienvenidos una semana más al día de descanso, bienvenidos una semana más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos, ya sabéis, todos los lunes en Twitch y después en YouTube. Recuerda que si estás viéndolo en YouTube puedes dar un like, suscribirte y poner un comentario para hacer crecer el canal y que le llegue a más gente. Si estás en Twitch, pues con Amazon Prime tienes la suscripción gratis y si no, pues 5 eurillos para contribuir al canal. Lo tengo quitados los anuncios y tal, así que no, tampoco hay mayor problema. Se acabó el tour. Tadej Pogačar, ganador absoluto, incontestable y total de este Tour de Francia. Si ha tenido un rival durante estos años, que además era un rival que últimamente estaba ya bastante a lo lejos, ahora ya con la caída que tuvo Jonas Vingegaard en la segunda semana, en la decimoquinta etapa, pues no ha habido rival por ninguna parte para Tadej Pogačar. Nos ha dejado esto una semana en cuanto a la general bastante descafeinada y con una lucha por el podium que se preveía interesante, pero que al final se ha ido diluyendo también poco a poco hasta quedarse en prácticamente la nada, pero que nos ha dejado varios nombres bastante importantes esta última semana. Tenemos a Renko Evenepoel con ese segundo puesto excepcional para un Renko Evenepoel. No creo que se vuelva a cuestionar ya si es un hombre vuelta con el final que ha hecho de este Tour de Francia en los Alpes. La verdad es que ha sido algo espectacular como ha rendido, así que no se puede decir de ninguna de las maneras que no es un hombre vuelta ya, que no es un hombre que pueda pelear por las grandes vueltas. Isaac del Toro, tercero y maillot blanco, en mi opinión, con un asteriscazo terrible por esta vergüenza de último día que hacen con los tiempos neutralizados. Yo no voy a ser tibio en esto. A mí me parece que 21 días de Tour son 21 días de Tour. Si tú quieres poner un recorrido llano y en el recorrido llano no te quieren participar los ciclistas, es culpa suya. Si tú coges y les dices el último día no se compite por la clasificación general, pues tienes estas cosas. Un hombre que no ha sido el tercero en tiempos en el Tour, pues va a acabar tercero Vamos, ha acabado tercero en la clasificación general por esa neutralización que se hizo en las 3 vueltas. ¿Un pinchazo en el último día te tiene que limitar menos que un pinchazo en el día 12? Pues no veo yo la razón. Paul Seixas tuvo problemas en los primeros días con su caída, con el pinchazo que tuvo que cambiar 2 veces de bici y a él nadie le neutralizó los tiempos y tuvo que tirar desde atrás para recuperar ese tiempo. Si te pasa lo mismo en la etapa 21, pues oye, mala suerte y te pones a tirar como un loco por detrás para dar caza. Y si no eres capaz y pierdes el podium, pues has perdido el podium. Así son las cosas. Pero bueno, un del Toro con un Pogachar de gregario, que le hacía de gregario aunque no le hiciese falta, como fue el día de la 20ª etapa, consiguió ese tercer puesto en las 20 etapas que dura el Tour este año. Ya lo duró el año pasado, pero el año pasado era entendible, porque puedes neutralizar, porque ha llovido y el circuito puede ser peligroso. Vale, este año no había ninguna razón, así que para mí este Tour ha tenido 20 etapas, la verdad. Luego hemos tenido a Paul Seixas con un Tour excepcional con sus 19 años, acabando cuarto, intentando dar la cara hasta el último día, intentándolo en el Col de la Sarenne, aunque luego se vio que realmente no tenía fuerza. Se mostró un poquito de debilidad ahí Isaac del Toro y quiso intentar aprovecharlo, pero luego se vio ya en la Sarén que o del Toro había mentido o que realmente no tenía esa falta de fuerzas que se había podido apreciar un poco antes. Entonces, luego en el quinto puesto ha sido Lenny Martínez, muy sorprendente el quinto puesto de Lenny Martínez, que ha sido muy sólido durante todo el Tour este año, la verdad, acabando ahí en esos puestos de honor. Habrá gente que le criticará el Tour, pero una vez que en la vida te puedes probar a ver cómo puedes hacer en una clasificación general y si haces quinto en un Tour como este, puedes plantearte incluso ir a ganar una vuelta o un Giro de Italia, siempre que no estén ahí, pues del Toro, Seixas, Pogačar y Vingegaard, evidentemente. Hemos tenido a un sorprendente y muy buen Matías Esquielmos en el sexto puesto, siendo el mejor líder del Trek. Un hombre que va más en las grandes vueltas, que ya no es un simple ardenero, sino que ha hecho una clasificación general muy muy buena en un tour. No es lo mismo que hacerlo en una Vuelta a España, y la verdad que muy bien. Séptimo ha sido Juan Ayuso, que yo creo que ha tenido que ver con las caídas que tuvo en la primavera y así, no ha tenido la buena preparación que debía
y no ha podido hacer una buena semana final de Tour, dejándose ahí bastante tiempo, pero con lucha y punto honor, metiéndose en fuga el último día y por momentos viéndosele con buenas piernas y que podía pelear por ello. Así que chapó para Juan Ayuso. Ahora a ver qué es lo que ha pasado y a plantearse objetivos para las siguientes carreras. No sé si correrá la Vuelta a España. Me parece un poco forzado, pero veremos a ver si se lo plantea como objetivos. Octavo, Richard Carapaz. Octavo en la general, pero posiblemente de los 3 4 mejores del Tour de Francia, porque ha conseguido el maillot de la montaña, 2 victorias de etapa y, y ese octavo puesto, siendo un hombre batallador, haciendo primero, tercero y primero en los días de los Alpes a la semana final. O sea que si hubiese hecho la general, es posible que hubiese acabado más arriba, pero también es posible que hubiese perdido más tiempo antes. Ya sabemos que es un corredor que últimamente no se le da esto demasiado bien, pero ha tenido varias caídas, varias enfermedades y tal, y no ha podido ser tan regular. Pero la verdad es que bastante buen tour de Carapaz. Décimo ha sido Jordan Llegat, como siempre calculador y muy buen resultado el que ha sacado el francés para el Total Energies. Y vigésimo primero, o sea, y en la vigésima primera etapa que estaba mirando. Y noveno ha sido Tom Pizco, que ha estado bastante más desaparecido en esta última semana de Tour, intentando acabar lo más adelante posible en lugar de meterse en las fugas. El maillot verde para un Mats Pedersen, que ha dado también todo el espectáculo del mundo, buscándolo de todas las maneras posibles, yendo a la fuga, peleando todos los intermedios, peleando las etapas, incluso peleándolo de tal manera que se la lía a sí mismo, como pasó en la 16ª etapa. Y la verdad que muy buen Tour de Francia también de Mats Pedersen. Así que más o menos esos son los nombres de este tour. Ahora vamos a ir a las etapas porque hay cositas de las que tenemos que hablar. Empezábamos la semana con la contrarreloj individual, la única de este tour, con 26 kilómetros y siendo quebrada. Yo la verdad es que no, no voy a poder entender de ninguna de las maneras este desdeñamiento que se le está haciendo a la contrarreloj. Hace años se dijo que se reducían las distancias de la contrarreloj porque eran demasiado determinantes y los hombres desigualaban mucho las carreras y había ciertos hombres que se iban muy lejos en la clasificación, como era el caso de Contador o de Chris Froome. Pero ahora tienes un contrarrelojista que no es el mejor, aunque el que te va a ganar la carrera sea el segundo mejor y meta tiempo a todos los demás. Ya es algo que está demostrado que no es determinante, que en una etapa de montaña Tadej Pogačar puede meter 3 minutos a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no recuperar esas cronos largas de 60 kilómetros y un par de ellas, una crono llana pura, 60 kilómetros en planicie absoluta, que sería algo que no hemos visto y que podría dar unas variantes que no hemos visto hasta ahora en la carrera? Luego, si quieres, metes otra crono más de 40 kilómetros quebrada. Y si te parece poco, pues metes una contrarreloj por equipos el primer día. Y tienes ahí un tour donde las cosas va a estar mucho más movida porque va a ver que los escaladores van a tener que atacar mucho más de lo que están haciendo hasta ahora. Un escalador no se va a poder conformar con un octavo puesto porque hay un contrarrelojista que se le ha metido ahí en medio. Como hacen ahora, porque se ordena todo por la montaña y la contrarreloj prácticamente no varía puestos porque se hacen diferencias de 15-20 segundos. Quitando Pogachar y Renko, que meten 1 minuto y medio y 1 minuto a todos los demás, el resto, las diferencias que se hacen no son tan grandes y yo creo que desdeñar la crono como se le está desdeñando es algo que debería avergonzar a todo el mundo del ciclismo. Hay una cosa que he visto que no sé si es real, que pone que la séptima etapa del Tour de Guadalupe es una crono de 146 kilómetros y ojalá sea cierto y eso siga existiendo en el mundo del ciclismo porque la verdad que yo estoy bastante renegado de las contrarrelojes. Bueno, en la contrarreloj, sorprendente primer buen tiempo
de Joshua Tarling batiendo a su compañero Pipo Gana. Y luego ya tardaron mucho en superarse esos tiempos. Llegó Armirail y lo superó. Llegó Matías Cattaneo, hizo un gran tiempo superándolos a todos. Pero luego ya vinieron los monstruos y Renko Evenepoel, un segundo, se llevó la victoria. Esto era la etapa 16. Aquí lo tenemos. Renko Evenepoel se llevaba la victoria en la etapa con esos 32 minutos 19 segundos a 48,4 kilómetros por hora de velocidad media con esa zona quebrada. Tadej Pogačar fue segundo a 28 segundos. Matías Esquielmos, que hizo una contrarreloj. Aquí es donde se empezó a ver un Esquielmos que sorprendente, que parecía que hacía más de lo que esperábamos. Hizo ese tercer puesto a 1 minuto. Cuarto fue Paul Seixas a 1 minuto 16. Quinto Del Toro a 1:21. Sexto Matías Cattaneo a 1:42. Séptimo Aresman a 1:47. Bruno Armirail octavo a 1:55. Pablo Castillo noveno a 2 minutos. Joshua Tarling décimo a 2:02. Y luego Juan Ayuso, que es el hombre que más perjudicado se vio de la general, fue décimo quinto a 2:22. Es decir, 1 minuto 18 entre el tercero y el decimoquinto, que fue Juan Ayuso. Yo creo que se puede decir que hay que meter cronos más largas en las carreras, porque no puede ser que las diferencias que haga una crono sean estas, porque entonces es que estás quitándole absolutamente todo el valor a la contrarreloj. La clasificación general se quedaba con Tadej Pogačar como líder con 4 minutos 32 sobre Renko Evenepoel. Este primer puesto estaba totalmente sentenciado ya. Isaac del Toro era tercero a 6:51 a la espera del reventón de Renko Evenepoel, que podía esperarse para los Alpes con esos 2 minutos 20 segundos, porque otra forma de recortarlos no iba a haber. Paul Seixas cuarto a 7:11, Juan Ayuso quinto a 9:22. La lucha por el maillot blanco y por el podium parecía que se quedaba con Isaac del Toro y Seixas con esos 20 segundos de diferencia. Esquielmos se colocaba sexto a 10:14, Lenny Martínez séptimo a 12:50, Tom Pizcock octavo a 12:58, Jordan Llegat noveno a 22:50 y Yanis Boasar décimo a 24 minutos 18 segundos. En cuanto al resto de clasificaciones, en los puntos teníamos a Mats Pedersen líder con 417 puntos, con 31 puntos de ventaja sobre Jasper Philipsen. En la montaña seguía liderando Tadej Pogačar con 25 puntos de ventaja sobre Valentijn Párez-Pentre, que era segundo. Como decíamos, Isaac del Toro, mejor joven, con 20 segundos de ventaja sobre Paul Seixas. En la clasificación por equipos, el líder Trek se quedaba con solo 23 segundos de ventaja sobre UAE. Tengo a los gatos locos. ¿Qué hacéis, golfos? Y, y eso, ya el siguiente equipo, Red Bull, a 46 minutos sin ninguna opción. Llegaba así la decimoséptima etapa entre Chambéry y Boigón. Esta etapa, la última etapa considerada llana, pero con ese inicio bastante duro, con 3 puertos de cuarta categoría y uno de tercera, ahí en la parte inicial donde la fuga se iba a tener que pelear. Y así fue, se peleó mucho la fuga, hubo bastante batalla, hubo bastante guerra, y aquí vimos, yo creo que el momento que más desaprovecharon los corredores del Tour, porque al coronar ese Col de Prez, hubo un corte donde había 3 de CMA CGM por delante, estaba Tadej Pogačar, estaba Paul Seixas, estaba Renko Evenepoel con otro compañero, estaban Esquielmos y Ayuso, y había todavía, me parece que otro líder treco. Estaba en el grupo que había por delante, pero el que no estaba era Isaac del Toro. Y estaba más de 40 segundos cuando se coronó ahí, pero se realizó un parón en el grupo de adelante. No tiraron los Decathlon CMA CGM, no tiraron los Red Bull Bora, no tiraron los Lidl Trek, y eso dejó que Isaac del Toro volviese a entrar. También volvió a entrar al grupo Olaf Koig, volvió a entrar al grupo
Jasper Philipsen, y se volvió a hacer otra nueva fuga a partir de ese momento, donde había corredores, pues estaba, como decíamos, Philipsen, estaba Koig, estaba Smith, estaba Rick Pluimers, Uf Arts, Matt Pedersen, Michael Matthews, Matthew Bohoric, estaba Bell Balderston también, Nico Dens, Jay Hilde, Guillem Martin, Tis Benoit, Pablo Castrillo, Derek Guy. O sea, llegaron a ser tropecientos mil corredores en el grupo de cabeza, hasta 47. No sé si llegaron a ser alguno más que luego fuese alcanzado por el pelotón. Pero 47 corredores con 23 kilómetros para la meta, justo después del sprint intermedio, que había pasado en primer lugar eh, Mats Pedersen. Justo después de ese sprint atacó Jasper Stuyven, que se fue para adelante. Y cuando parecía que tenían la suficiente ventaja para llegar a la meta, llegó este pequeño repechillo que vemos aquí en la parte final, en la Commanderie, y ahí se organizó el grupo que venía por detrás y acabaron cazándole para disputar un sprint final entre ellos, en el que Jasper Philipsen se llevaba la victoria por delante de Mauro Smith, que fue segundo, que estaba intentando lanzar a Michael Matthews, pero al final acabó sprintando él. Y Olaf Koig, que después de todo el trabajo de Calón CMA CGM y de haber tirado el podium como lo tiraron en este día, fue tercero. Luis Aski cuarto, Pluimers quinto, Clement Gusso sexto, Ufart séptimo, Mats Pedersen no pudo pasar del octavo puesto, Michael Matthews noveno, Aaron Gate fue décimo. Y en la general, Tadej Pogačar se mantenía como líder, con Evenepoel segundo al mismo tiempo, Isaac del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso, Matías Esquelmos, Lenny Martínez, Tom Pidcock, Jordan Llegat y Yanis Boasarza. Aquí no cambiaba nada. Donde sí cambiaba era la clasificación de los puntos, donde Mats Pedersen se ponía como líder, pero con solo 7 puntos de ventaja sobre Jasper Philipsen. Por eso de Jasper Philipsen no había entrado en el sprint intermedio y que en meta al final a Mats Pedersen no le salió bien el sprint y consiguió un mal resultado, y Jasper Philipsen se llevó esa victoria, con lo cual recortaba muchísimo en esta clasificación. En cuanto a la montaña, 24 puntos de ventaja de Pogačar sobre Valentán Paret Pentre. El mejor joven seguía siendo Isaac del Toro con esos 20 segundos sobre Paul Seixas. Y en la clasificación por equipos, el líder Trek, con todos los hombres que había metido en la fuga, recuperaba tiempo y le dejaba al UAE a 18 minutos, dejando ya bastante margen para estos 3 últimos días de Tour. Y como combativo, Mats Pedersen, evidentemente, con la guerra que dio, se llevaba el más combativo del día. Y llegaban así los Alpes, con esta 18ª etapa entre Boagón y Orsières-Merlet. Un Orsières-Merlet, la etapa al final tenía mucho desnivel, eran 4.000 metros de desnivel, pero el puerto final no daba para mucho. La última vez que se llegó se había llegado con un sprint de 16 corredores, por lo tanto, todo parecía que no iba a haber una lucha de los hombres de la general, sino que iba a ser para la fuga. De nuevo se volvió a hacer una fuga bastante numerosa, donde Mats Pedersen estuvo por delante, a pesar de haber un puerto de primera y un puerto de segunda antes de ese sprint intermedio. También estaba Quinn Simmons, Felix Engelhardt, Guillem Martin, Nicolás Brillar, Harold Tejada, Matías Bacech, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, Valentán Paret Pentre, Mauro Smith, Mateo Jorgensen, Richard Carapaz, o sea, Egan Bernal, Tim Aresman, Matis Leberg, muchísimos corredores en la fuga. Y al final, después de ese sprint intermedio, donde cogió todos los puntos Mats Pedersen, se marcharon 5 corredores por delante, se marcharon 6 en realidad, como fueron Carapaz, Mauro Smith, Mateo Jorgensen, Valentán Pares Pentre, Tobias Jalan Johannesen y Raúl García Pierna. Pero ya en esas primeras rampas de Saint-Léger-les-Melés, el puerto que había antes de Orsières-Merlet, se marchaban los 5 con un ataque de Johannesen. Se quedaba por detrás Raúl García Pierna y al final acababan jugándoselo los 5 en la subida, donde se vio más fuerte que nadie
a un Richard Carapaz que conseguía llevarse la victoria con 45 segundos de ventaja sobre el grupo que venía después, donde estaban Mauro Smith y Mateo Jorgensen. La verdad es que sin ninguna posibilidad de ganar. Bismal Isabay, que ha estado bastante peleón estos últimos días, pero no ha conseguido llevarse el gato al agua por distintas circunstancias. Este día fue por fuerzas. Valentin Paret Pentre fue cuarto a 1.14. Tobias Jalan Johannes en quinto a 1.57. Raúl García Pierna era sexto a 2.12. Y Pablo Castello séptimo a 4.30. Lenny Martínez, que fue el que se llevó el sprint del grupo por detrás, fue octavo a 4.35 con Evenepoel noveno, Tom Pidcock décimo. Y así un grupo, como vemos, bastante numeroso hasta Jay Hindley, que fue vigésimo. Como decíamos, no había mucho que hacer entre los hombres de la general en esta etapa. En la general, buenas Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, ya sabes, lunes, post-tour, hablando de ciclismo, no puede ser de otra manera, de estreno de camiseta, como puedes ver, y, y nada, aquí comentando un poquillo el tour. ¿Tú qué tal? En la general, en los primeros puestos se mantenía todo igual, con esos 6 hombres hasta Matías Esquielmos con el... No, con los 9 hombres se mantenían todos igual, esos 9 primeros. Y Richard Carapaz, que adelantaba a Yanis Boasar, colocándose décimo a 21 minutos. Sé que pasa saco con lo del Tour de Francia y no estás muy por el chat, obviamente. Es stream corto y hablando de ello. Efectivamente, eso es. De Senegal, así es. Tú sí que lo has adivinado a la primera. Bien, bien, yo bien, ya sabes. Seguimos igual, con menos tiempo para hacer streaming y esas cosas, pero bueno, estamos, estamos bien. Ya sabes que aquí se agradece la participación en el chat a todo el mundo siempre, aunque esté con lo del tour a vueltas y tal, se agradece aquí que se participe. En la clasificación de los puntos, con esos puntos que conseguía Mats Pedersen en el intermedio, esos 25 puntos, aumentaba su ventaja sobre Mats Pedersen y dejaba de tener esos 7 puntos de ventaja para pasar a tener 32, bastante más asentado ya el maillot sobre sus hombros. En la montaña seguía liderando Tadej Pogačar, pero con solo un punto sobre Valentin Paret Pentre y 7 sobre Richard Carapaz, que se metía muy fuerte en la pelea con esa victoria ahí en Osiers Merlet. Siempre apoyando, eso es, grande, grande, grande. En la clasificación de los jóvenes se mantenía todo igual. En la clasificación por equipos, el líder Trek aumentaba en 4 minutillos esa ventaja sobre el UAE, ya se marchaba a los 22. Y como combativo del día, como no podía ser de otra manera, Richard Carapaz se llevaba el dorsal dorado que le identificaba como más combativo. Y llegábamos ya sí a los Alpes de verdad, 19ª etapa, entre Gap y Alpe d'Huez. Etapa muy corta, solo 128 kilómetros. Con el Col Bayer y el Col d'Unoyer nada más empezar, dos ascensiones duras para hacer una fuga de nivel. Luego un valle que parece muy largo, pero entre el descenso del Noyer, que son prácticamente 17 kilómetros, y que la etapa era muy corta, era bastante más corto el valle de lo que parecía, y en unos 40 kilómetros ya se empezaba a subir hacia la Col d'Ornon. Y luego bajada de la Col d'Ornon para encarar ese ascenso desde Bourg-de-Sans al Alpe d'Huez, esos 13,8 kilómetros al 8,1%, con esas 21 curvas en horquilla, más que famosas, más que míticas en el Tour de Francia. Y aquí de nuevo, fuga numerosa y con muy buenos nombres. Estaba Sepp Kuss, estaba Carapaz, Yanis Boisard, Matthew Richitello, Quinn Simmons de nuevo, Johnny Zaguirre, Davide Piganzoli, Ben O'Connor, George Bennett, Lenny Martínez, Harold Tejada, Anders Halan Johannessen esta vez, estaba Dan Yates, Matías Cattaneo, así hasta 43 corredores que se marcharon en la fuga. De nuevo, un sorprendente Mats Pedersen que se metía en la fuga a pesar de esas dos ascensiones al inicio de la etapa. Y la verdad es que hemos visto un Mats Pedersen con unas patas
con unas patas increíbles. Teníamos a ambos hombres de la montaña, a Valentán Pérez-Pentre y a Richard Carapaz metidos también en la fuga. Y así se hizo, pues lo que decíamos, el grupo de 43 que llegó hasta el sprint intermedio. Luego con esa pelea en los puertos de montaña entre Valentán Pérez-Pentre y Richard Carapaz. Y luego en el Alpe d'Huez se quedó un trío en solitario, que fue Sepp Kuss, Richard Carapaz y Lenny Martínez, donde Sepp Kuss y Richard Carapaz estuvieron dando palos y palos y palos. Lenny Martínez estuvo a rueda, 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 aguantando con ellos, estando a intentar ganar la etapa, pero además meterse en la general, buscando un poco todo el bueno de Lenny Martínez, haciendo la rata de una manera espectacular. La verdad es que haciendo la rata muy buen heredero de Rui Costa, lo que está haciendo Lenny Martínez. Pero pasó algo que quizá por delante no se esperaban, y es que Tadej Pogačar en esa primera rampa del Alpe d'Huez, prácticamente el mismo sitio que Marco Pantani, lanzaba el ataque y se iba con toda la fuerza, con toda la energía hacia adelante a por ellos para acabar dándoles caza en esos últimos kilómetros de ascensión y en ese último kilómetro prácticamente en una pequeña rampilla dura que hay a 600 metros de la línea de meta, porque la meta del Alpe d'Huez es lo más tendido que tiene en la ascensión, como podéis apreciar aquí en el perfil, va un poco de más a menos. En esa rampa final tuvo justo el movimiento explosivo para conseguir librarse de Carapaz y Lenny Martínez para llevarse la victoria Tadej Pogačar. Así se llevaba la victoria con 6 segundos de ventaja sobre Lenny Martínez, 9 sobre Richard Carapaz, 1 minuto 14 ya sobre Sepp Kuss, que no pudo seguir la rueda ya en el primer momento que les dio caza a Tadej Pogačar, 2.07 sobre Tobias Hallan Johannesen. Evenepoel fue sexto a 2.29, dejando atrás a Isaac del Toro, que fue séptimo a 2.41. Matías Esquielmós, octavo a 2.45, de nuevo un ascenso muy muy sorprendente el de Esquielmós, llegando con el mismo tiempo que Paul Seixas, que fue noveno. Harold Tejada, décimo a 3.22. Y para encontrar a Juan Ayuso tenemos que bajar hasta el 17º puesto a 6.26. La verdad es que aquí ya tuvo un muy mal día Juan Ayuso, ya se venía notando en la crono, se venía notando al final de la semana pasada, y aquí ya se vio que a Juan Ayuso se le habían acabado las fuerzas en este Tour de Francia. En la general, Pogačar era más líder todavía si cabe, con 7 minutos 11 segundos sobre Remco Evenepoel, 9.42 sobre Isaac del Toro, que aumentaba un poco la ventaja en ese tercer puesto, 10.06 sobre Paul Seixas, que se mantenía cuarto, Lenny Martínez, que ascendía al quinto puesto a 13 minutos, Matías Esquielmós se colocaba sexto a 13.09, Juan Ayuso ya era séptimo a 15.58, y ya pasando los 20 minutos, Richard Carapaz octavo a 21.15, Tom Pidcock noveno a 21.30 y Jordan Llegat décimo a 23.21. En los puntos, como de nuevo Pedersen había conseguido pasar el sprint intermedio en cabeza, se colocaba con 502 puntos, con ya 60 puntos de ventaja sobre Jasper Philipsen, prácticamente sentenciado el maillot. En la montaña, Richard Carapaz se colocaba como líder con un punto de ventaja sobre Tadej Pogačar, que a punto estaba de arrebatárselo con esa ascensión loca a Alpe d'Huez. Y Valentán Pérez-Pentre se colocaba tercero, 84 puntos. Ya se le vio sufrir en la Col d'Ornon, así que Valentán Pérez-Pentre parecía que se le ponía complicado esto del maillot de la montaña. En la clasificación de mejor joven eran 24 segundos lo que había entre Isaac del Toro y Seixas. En la clasificación por equipos, el Lidl Trek mantenía 19 minutos con UAE. Y el combativo del día se lo daban de nuevo a Richard Carapaz, como no podía ser de otra manera, peleando desde el principio hasta el final la etapa y ese maillot de lunares de la montaña. Hoy me han llegado las últimas camisetas del mes de julio. Las pasé por Discord. Sí, lo he visto. Tengo que pasar yo también, porque tengo esta. Ayer estrené otra. Y las dos que no pasé de la vez anterior que me han llegado, y las tengo que pasar por el Discord yo también. Ya las pasaré y tengo que ver lo tuyo.
Y el mes que viene ya tengo una camiseta pillada que te sonará mucho y es brutal el diseño. La del Leganés de la jornada de reto de la liga. Hostia, muy guapa, sí señor. Nueva con etiquetas. Sí, 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 muy guapa. Grande. Sí señor. Yo tengo 3 en camino que vienen por haber ganado la porra del Mundial del Curro. Luego tengo esta que estoy de estreno hoy. Ayer estrené la de Curazao y me faltan por pasar por el grupo, si no me equivoco, la del Barça y la de España. Que la de España ha dado suerte. Y esta camiseta de Senegal está guapísima, tío. Eso de que tenga los dibujos por dentro para que se vean como la sombra por fuera, está guapísimo, tío. Las camisetas africanas son especiales, sí, 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 tienen ese toque. Vienen algunas de las de la porra del Mundial, vienen, vienen de África, sí, sí. Y así llegaba la etapa reina del Tour de Francia, muy personalizada según el país y el club del que son. Sí, Puma en eso además, que es el que viste a la mayoría de marcas, le pone particular empeño y particular detalle. La verdad es que está muy muy bien. Etapa reina del Tour, solo 171 kilómetros, eso sí, pero con 5.500 metros de desnivel vertical. La verdad es que le faltaban 50 kilómetros antes de la Croix de Fer y hubiese sido perfecta esta etapa. Y teníamos el ascenso a la Croix de Fer, 24 kilómetros al 5,2, pero ya sabéis que esto es bastante engañoso porque son 3 ascensiones con 2 descansillos. Le Rivière d'Alemont es el primer ascenso, donde pasa el río, justo ahí hace vallecito. Ascenso hasta la presa del Col du Glandon, donde está ahí la segunda presa, y luego ya la parte final hasta la Cura de Fer. Y luego el descenso y subida a Telegraph Galibier, uno de los puertos más duros, más icónicos y más de todo del Tour de Francia, esa concatenación de un puerto de primera y un puerto hors category que es excepcional. Se empieza a subir desde los 717 metros de Saint-Jean-de-Maurienne para llegar a los 2.642 metros que tiene el Col du Galibier. Y luego, tras un largo descenso sin apenas valle, concatenado directamente el Col de la Sarenne, la vertiente trasera, digamos, del Alpe d'Huez, con esos 12,8 kilómetros al 7,3%, lo cual lo hace un puertarraco bastante duro, que se corona a 2.000 metros de altitud. Y desde ahí 14 kilómetros de sube y baja, pasando por el Alpe d'Huez, bajando para volver a coger la misma subida y desde ahí llegar a la línea de meta colocada en el mismo sitio que el día anterior. Un auténtico etapón de montaña al que le faltaban, lo que decíamos, 50 kilómetros para hacerlo llegar a las 6 horas, pero la verdad que un auténtico etapón. Y de nuevo aquí, fuga de inicio con tropecientos mil corredores, marchándose por delante Tim Aresman, Matthew Richitelo, David de Piganzoli, Ben Healy, Jay Hindley, Juan Ayuso, que se metía en la fuga después de haber sufrido el día anterior, Tobias Hallan Johannesen, Richard Carapaz. Como veis, muchos nombres se repetían. Al final ese grupo se marchó por delante. El UAE parecía que tenía ganas de jugar y que no quería dejar marcharse a ese grupo y lo estuvo manteniendo cerca, pero empezaron a perder como muchas unidades y hubo un momento que dijeron, bueno, mira, para y vamos aquí con la calma a intentar mantener esto controlado. Ya ahí volvió Wellens y volvió Yates al grupo. Recordemos, no sé si lo he dicho al principio, que han estado malos los UAE durante esta semana y en ciertos momentos llegaron a quedarse aquí en esta etapa solo con Groscharner para Isaac del Toro y Tadej Pogačar. Y lo vimos también en varias etapas anteriores, como la que decía que del Toro se quedó por detrás y no aprovechó la circunstancia de Caldón. Además, Adam Yates estuvo a punto de abandonar un día, lo hubiese hecho si no fuese por los fuera de control vergonzosos también que hay en el ciclismo de hoy en día. Y,
y McNulty se tuvo que bajar un día, otro día sufrió también muchísimo Wellens, pero aquí consiguieron controlarlo y se pusieron a tirar del grupo ya Tim Wellens, pero a un ritmo bastante más bajo, y eso hizo que un corredor, la fuga se marchó por delante, y un corredor espectacular como es Mats Pedersen, que ha hecho un tour excepcional, volvió a llegar al pelotón, cogió un poco de aire, pasó la zona parte del Telegraph y después de esa presa, justo antes de coronar, o sea, perdón, de la Croix de Fer, justo antes de coronar, lanzó el ataque del pelotón para marcharse hacia adelante y buscar enlazar con el grupo delantero. También se marchó Tix Benut, como buscando hacer algo de táctica con su compañero Paul Seixas, y así comenzó el descenso. Mats Pedersen alcanzó al grupo de cabeza para llevarse el sprint de Saint-Julien Mont-Denis y sentenciar ya del todo ese maillot verde. Tis Benut se fue al suelo y tuvo que quedarse con el pelotón, y así empezó el ascenso al Telegraph Galibier, donde se fue reduciendo bastante la fuga y acabaron quedándose Richard Carapaz, Sepp Kuss, Jay Hindley, Tobias Hallan Johannessen y Juan Ayuso, si no me equivoco, con Ayuso sufriendo ahí en la parte final del Galibier, aunque luego consiguió volver a enganchar. También estaba Matthew Richitello en ese grupo, y así se llegó a la Col de Saren, donde se produjeron los movimientos en cabeza, donde Sepp Kuss se marchó por delante en busca de la victoria de etapa, con un Richard Carapaz que se mantenía a unos 10-20 segundos todo el tiempo por detrás. A Matthew Richitello se paró para ayudar Vamos, se paró, redujo bastante el esfuerzo para... Se quedó en el descenso y luego ya no se esforzó para poder que pudiese enlazar con el Paul Seixas, y en el ascenso de la Sarén lo intentó Paul Seixas, lo intentó el Decathlon CMA CGM, estuvieron tirando un rato, estuvo Seixas haciendo el esfuerzo, tirando, poniendo ritmo para intentar soltar a Del Toro, pero llegó cierto momento que Del Toro y Pogačar se les vio hablar por gestos y se puso Pogačar a tirar, aceleró y acabaron soltando al francés, a Paul Seixas, que se tenía que conformar con ese cuarto puesto en la clasificación general. Renko Benepul consiguió aguantar con ellos y hizo el ataque luego ya después del col de la Sarén, lo cual fue un error, porque si hubiese atacado, Pogačar se hubiese quedado llevando a su compañero y amigo Isaac del Toro, como hizo después, y no hubiese cometido el error Renko Benepul, que le privó de llevarse la etapa. En cuanto a Sepp Kuss y Carapaz, Sepp Kuss estaba por delante, como decíamos, pero en ese descenso entre el primer paso por Alpe d'Huez y el volver a coger el mismo puerto, tuvo dos caídas Sepp Kuss, y ahí le pudo adelantar Richard Carapaz, que ya se marchó por delante, y Sepp Kuss no pudo cogerle de ninguna de las maneras, y por lo tanto Richard Carapaz volvía a llevarse la victoria. Como decíamos, un final de Tour excepcional, unos Alpes excepcionales los que ha hecho Richard Carapaz. Y segundo, quedaba 20 segundos Renko Benepul, que luego ha dejado una imagen que no he llegado a verla, solo he visto alguna captura y algún comentario. Renko Benepul, que era segundo y que su auxiliar le felicitaba por el segundo puesto, y Renko Benepul se enfadaba con él porque le decía que no había ganado, que qué hacía felicitándole, que un segundo puesto no es una victoria. Eso habla de la ambición de Renko, pero también habla un poco mal de su trato con el auxiliar, que le había felicitado por el buen esfuerzo que hizo Renko Benepul, que estuvo muy bien, pecó un poco de cagón, de lo que le ha gustado a él acusar a algún compañero de profesión en alguna ocasión, pero bueno, al final fue segundo a 26 segundos. Sepp Kuss fue tercero a 31. Tadej Pogačar e Isaac del Toro entraron de la manita haciendo el gesto de los cuernos, ambos cuarto y quinto a 1 minuto 05. Lenny Martínez entró prácticamente con ellos a 1.07
Y luego ya llegaron Jay Hindley a 2.15 y a 2.55 Matías Esquielmos, Juan Ayuso y el propio Paul Seixas cerrando el top 10, como podéis ver por aquí. En cuanto a la clasificación la clasificación general, Pogačar se quedaba como líder con esos 6 minutos 26 sobre Remco Evenepoel, 9.42 sobre su compañero Isaac del Toro, 11.56 sobre Paul Seixas, que se quedaba 2 minutos 14 segundos de Isaac del Toro. Lenny Martínez era quinto a 13.02, Esquielmos sexto a 14.59, Juan Ayuso séptimo a 17.48, Richard Carapaz octavo a 20 minutos clavados, Tom Pidcock noveno a 9.28 a 29.28, perdón, y Jordan Llegat que cerraba el top 10 a 33.21. Y así es como iba a quedar la clasificación general, porque el último día no iba a haber competición porque al Tour no le da la gana. Y como no ha habido competición, pues el Tour se cerraba con 20 etapas y se cerraba de esta manera. Vengo a dejar la sub antes de tirar la bomba de humo, lágrimas de felicidad. Grande Rade, muchas gracias por esa sub, 38 mesazos ya, grande, grande, muchas gracias. Tengo que hablar contigo. Ya un día de estos te escribo, ya sabes, que ya hemos normalizado un poquito ya las cosas y yo creo que pasaremos a hacerte la visitilla más pronto que tarde. En la clasificación de los puntos, Mats Pedersen, que seguía sentenciando esta... Se me ha dicho mi mujer que a ver si hablamos, que más suena. Sí, 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 ya... Es que ya sabes, con lo que pasó hemos estado un poco de... Vamos a calmarnos, ya prepararemos las cosas cuando toque y además le molesta viajar bastante en coche ahora y tal. Y entonces por eso no te he dicho nada. Pero yo creo que para este fin de semana o para el que viene casi seguro, te diría, igual el que viene al 90% vamos para allá. Pero no te quiero asegurar nada. No te quiero asegurar nada aún. Pues igual es este fin de semana. No sé, como muy tarde el 14, porque 14-15 yo creo que iremos al pueblo a probar a ver qué tal. Y si vamos al pueblo, pasamos antes por allí a ver a verte y a ver las cosas que hay. De momento sigue sin hacer falta, no te preocupes. Ya iremos hablando. Muchas gracias por todo. Vale, tú me dices cuando eso, si estás en Gijón, pues ya iremos en otro momento. No hay problema. Las gracias a los curas. Nada, hombre, aquí hay que ser agradecido. Ya lo sabes que yo agradecido con quien me trata bien soy. Un beso, tío. A cuidarse. A ver si me pasa alguna mañana por tu directillo, si estás, que te he visto que alguna mañana abres, pero me pilla esta semana es un poco complicati. He visto que alguno has hecho, muy poco, pero alguno sí. Yo, Buenas, David, ¿qué pasa? ¿Estás jodidillo de lo tuyo? Vaya, hombre. Si es que el verano y estos calores no son buenos para nada. Para nada ni para nadie. Ah, la has tenido hoy. ¿Y qué tal estás hoy? Bueno, te daba más a partir del día siguiente, ¿no? Al día siguiente sueles estar más jodido. Ya. Tenía yo el recuerdo de eso, sí. Que lo habíamos hablado. El mismo día migraña. Que tampoco es nada agradable, ¿eh? En eso estamos ahora. Joder. Pues vaya puta mierda. Una fiesta, sí, sí, sí.
Toda alegría y festejos. Luces de colores. Lo mejor. Es todo lo que mejor sienta. Bueno, como decía, maillot verde. Te dejo con tus biciclistas. Grande. Muchas gracias por pasarte, muchas gracias por la sub y vamos hablando del otro respective. Un beso. El verde sentenciado totalmente, ya no había manera matemática de que Philipsen se lo arrebatase a Pedersen, la única manera de perderlo era con caída en el último día. Que tú me dirás, si están neutralizados los tiempos, Pedersen puede perder el maillot verde. Es que a mí me toca los cojones esto que hacen con la última etapa del Tour. La montaña, Richard Carapaz sentenciaba también esta clasificación con esos 156 puntos por 100 de Pogachar. Al final 56 puntos de ventaja, muy bien trabajado Richard Carapaz día a día, sumando bien, mostrándose en fuga, siendo súper combativo y espectacular el Tour del ecuatoriano. El mejor joven, Isaac del Toro, prácticamente lo dejaba, bueno, prácticamente no, como no había competición el último día, pues se llevaba el maillot el mexicano con esos 2 minutos 14 sobre Paul Seixas y Lenny Martínez que acababa tercero por delante de Juan Ayuso, como decía al principio, muy buen tour de Lenny Martínez, ¿eh? La verdad es que muy sorprendente, el mejor de la saga de los Martínez en una gran vuelta ha sido en un tour y ha sido un quinto puesto siendo un corredor joven también, este descendiente de Burgos. Ahí le tenemos tercero mejor joven y quinto en el Tour de Francia. La clasificación por equipos, el líder Trek se ponía ya con 36 minutos sobre el UAE. Y el más combativo era Sepp Kuss, que hizo la verdad que un etapón que se mereció la victoria, pero que se fue al suelo en esas dos ocasiones y acabó perdiendo esa posibilidad de llevarse la etapa. Y luego tuvimos la etapa 21, que iba a ser de Tuigui a los Campos Elíseos, a París, con ese final clásico de los Campos Elíseos y tal. Pero al final se corrió solo por los Campos Elíseos y las salidas que se hacen ahora a la Côte de la Butte, a Montmartre, donde está esa ascensión que le da vidilla ahora los sprints. Todo esto era debido a los incendios que había en Francia y que necesitaban pues la policía francesa y la seguridad y todo eso, pues estaba a otras cosas y no podía estar aquí. Hasta aquí todo perfectamente entendible. Recorrido en los Campos Elíseos, la afición centrada ahí, las dos primeras vueltas de pachangueo con el champán y la movida, porque los tiempos se iban a neutralizar en el kilómetro 40, antes del primer paso por la Butte-Montmartre, sin que hubiese ninguna inclemencia meteorológica ni ningún problema. A mí me parece bochornoso que se hiciese. Y más viendo después lo que pasó después. Cierto es que en las tres ascensiones vimos espectáculo. En la primera fue Mats Pedersen el que puso un ritmo endiablado que siguió Tadej Pogacar. Tengo que hacerme un stream bicicleando. Tengo una bici vieja de montaña en el pueblo que llevo sin cogerla igual 10 o 15 años, tú. Así que fíjate. Pero no es una cosa que me disgustaría. Dejé mucho de andar en bici porque me gustaba andar en la bici por el pueblo, pero los camiones y los coches iban como putos locos. Daba bastante sustito, la verdad. Y luego que la gente para ir con la bici en verano hay que madrugar, tío. Y yo eso lo sigo llevando muy mal todavía. A lo mejor ahora que cambian los tiempos con la cría, pues vuelvo a recuperar la bici. Nueva recompensa por 50k, cojo la bici y me hago unos kilómetros. Joder, me tengo que hacer un stream primero preparando la bici y dejándola bien. Y luego ya me podría hacer el stream. Aparte de que no he hecho nunca un IRL, lo he pensado varias veces. A lo mejor este año lo hago, mira. En hacerme un IRL cuando he ido a la Vuelta a España y cuando he ido al Tour y todo eso.
Bueno, al Tour no, que no he ido. A la Vuelta a España, a la Vuelta a Burgos y todo eso, hacerme un IRL en el puerto con la gente y viendo subir a los ciclistas y todo eso. Con el móvil, tendré que mirar a ver para hacerlo este año. Lo que pasa es que en las lagunas hay muy mala cobertura. Así que no he hecho nunca un IRL, tendría que configurarlo y todo para eso. Otra cosa sería comprarme un rodillo de hacer ciclismo indoor, que eso sí que se puede hacer y se puede hacer en stream. Hay gente que lo streamea y todo. Y eso igual sí que me lo podría montar aquí. No sé si me cabría la bici con el rodillo y todo. Pero eso ya se podría mirar. Pero claro, me tendría que comprar el rodillo. Tendría que volver a arreglar la bici igualmente para dejarla bien y tal. O sea que a no ser que me compréis el rodillo, me lo regaléis, está complicati el asunto. Como decía, primer paso por Montmartre, con los tiempos ya neutralizados. Isaac del Toro quedado porque había pinchado justo después de la neutralización. Con lo cual, me reitero en la vergüenza que pasaba, porque ahí hubiésemos tenido una batalla súper bonita, con el UAE dejando gente por detrás, Pogachar no sabiendo si tiene que atacar o tiene que quedarse atrás o tiene que seguir a la rueda de Paul Seixas para que no abra hueco o cómo hacerlo para mantener, pero si se queda a rueda de Paul Seixas le van a atacar por delante, a lo mejor se le marchan y se le escapa la posibilidad de victoria. O sea, había un juego ahí precioso que el Tour tiró por la borda por querer neutralizar la llegada, porque encima ponen la excusa de se neutralizó porque había una posibilidad de lluvia. Vale, pues es en el momento en el que llueva y el suelo esté mojado, se neutraliza. Pero si no, no, no hay posibilidad de tener ese juego y nos quedamos solo por la etapa, como si fuese una clásica después de 21 días, de 20 días de competición, pero solo por la etapa y lo cual pierde bastante. Estaría entretenido que el stream haciendo bici, el IRL desde el puerto, o que me comprase el rodillo y hiciese streamings de Zwift o de MyBus o de esas movidas, de ciclismo indoor, que tienen aplicaciones que están todas chulas con tu ciclista y todo eso, cualquiera de las tres. Pues lo del directo en las lagunas lo intento este año, a ver si puedo. Que esto, estaré ahí con mi hermano y con el otro colega que vamos todos los años. A ver si puedo hacerlo. Es el sábado 8 de agosto. Este fin de semana que viene, no, el siguiente. Y sería eso, sobre las 4 de la tarde o lo podría hacer antes. Cuando ya encontremos el sitio y estemos tirados, que es lo que hacemos siempre, tirarnos ahí al pie de mitad de la subida mientras comemos y todo eso, pongo ahí el móvil apoyado en el suelo y tal, y puedo ir girándolo, cambiando la cámara y tal para que se vean los ciclistas y todo eso. Intentaré hacerlo, ya lo recordaré en el stream del lunes anterior, que será el del lunes que viene, lo recordaré cuando hable de la Vuelta a Burgos. Y tendré que configurar todo con el móvil y eso antes de hacerlo. Y bueno, lo que decía, espectáculo puro. Sí que tuvimos en los ascensos a Montmartre. En el primero fue Mats Pedersen el que hizo el movimiento, con Pogacar saliendo a su rueda. También salió Van der Poel. No, sí, salió Van der Poel. Y algún invitado más. No hubo un movimiento excesivo. Se hizo un grupo más o menos grandecillo que fue alcanzado antes del paso por la línea de meta. En el segundo ascenso ya fue Tadej Pogacar el que se movió, con Mats Pedersen a su rueda, con Remco Evenepoel y con Mathieu Van Der Poel. Se marcharon los cuatro por delante, que estos cuatro son los cuatro corredores del top 5 de Flandes que estaban corriendo el Tour. Es decir, los que están delante en Flandes están delante aquí. En la bajada, de nuevo, bueno, Mats Pedersen sufrió bastante para poder aguantar la rueda, se quedó un poquillo por detrás, también se quedó un poco por detrás Evenepoel, se marcharon los dos por delante, pero les atraparon en el descenso y luego más tarde los volvió a coger el pelotón, un pelotón que era muy reducido, del que estaba tirando como locos de Caldón,
CMA-CGM porque tenían a Olaf Koig en el grupo. Y así llegó la tercera ascensión, donde de nuevo se movió Tadej Pogačar, se volvió a mover Tadej Pogačar, con Mathieu Van Der Poel a su rueda, aguantando muy bien. De hecho, incluso le enseñó la rueda en un par de ocasiones. Y en la parte final hizo el esfuerzo Mathieu Van Der Poel, bastante similar a lo que hizo el año pasado Wout van Aert, pero esta vez Pogačar no se soltó. Y aquí sí que se marcharon los dos en solitario, hacia abajo y hacia la línea de meta, dándolo todo. Hubo un par de miraditas hacia atrás donde a Mathieu Van Der Poel se le veía que parecía que iba bastante fresco. Por detrás de Caldón CMA-CGM haciendo el esfuerzo para recortar el tiempo que tenían estos corredores e intentar llegar al sprint. Un esfuerzo muy bueno de Prodom y Aurelian Paret Pentre dejó la diferencia en apenas 5 o 6 segundos. Luego hubo ahí un poco de trabajo del Cofidis. Se puso Mathieu Van Der Poel en cabeza en esa recta final haciendo un movimiento para intentar conseguir llegar hasta la meta. Tadej Pogačar ahí reventó como un sapo de nuevo. Segunda vez que le vemos reventar en los dos últimos años. Y las dos veces ha sido después de esta ascensión, después de los 21 días de Tour en Montmartre, en los Campos Elíseos, con un hombre, el año pasado Wout van Aert, este año Mathieu Van Der Poel. Parece que hay que ganar Roubaix y ganar en Montmartre, va todo junto. Un hombre que se ha estado reservando contra un hombre que ha estado todos los días metido en la pelea, lo cual hace bastante diferencia. Las dos veces le han abierto como un sapo y la victoria se la ha llevado el otro corredor, Mathieu Van Der Poel, que llegó a la meta justo para poder cantar victoria. De hecho, él ni celebró la victoria, el que sí lo hizo fue su compañero Jasper Philipsen, que fue segundo con el mismo tiempo. Mats Pedersen fue tercero, Canter cuarto, Olaf Koig quinto, Mati Mohori sexto, Rick Plumer séptimo, Anthony Turgis octavo, Milan Fretin noveno, el Clement Rousseau décimo. Quiero ver, aquí le han puesto a todo el mundo el mismo tiempo. Bueno, menos a saber Mikel Azparren, que entró antes, claro. A todo el mundo le han puesto el mismo tiempo. Lo cual, pues, saber Mikel Azparren y Thibaut Gernales. Lo cual es mentira porque hubo un grupo en el que estaba Isaac del Toro entre ellos que llegó bastante más tarde y que debería haberle hecho perder el maillot blanco y el podium. Pero así son las cosas. Mathieu Van Der Poel, por lo tanto, ganador en Montmartre. La verdad es que victoria espectacular, llegando justo a la línea de meta por delante del sprint del pelotón, donde por si acaso su compañero Jasper Philipsen aseguraba la victoria para el Alpecin. En la general, como decíamos, Tadej Pogačar ganador, Remco Evenepoel segundo, Isaac del Toro tercero. La clasificación de los puntos era para Mats Pedersen, más que sentenciada. La montaña para Richard Carapaz. El mejor joven era Isaac del Toro. El mejor equipo Lidl Trek. El super combativo del Tour era Richard Carapaz. Y el mejor compañero por segundo año consecutivo, Quinn Simmons. Que la verdad es que otra cosa no, pero trabajar para los compañeros y dar espectáculo lo ha hecho durante estos 2 años muchísimo Quinn Simmons. Así que esto es lo que hemos tenido de Tour. Un Tour que ha sido bonito, pero que ha estado bastante descafeinado en la lucha en cuanto a la general. Por lo tanto, es un 5-6, no se le puede dar mucha más nota. Y yo le daría el 6 porque todas las etapas hemos tenido espectáculo. Prácticamente no ha habido ninguna etapa aburrida en todo el Tour. Pero la lucha por la general tan descafeinada, pues nos hace perder mucho. El récord de Tadej Pogačar en Alpe d'Huez, la pelea de Carapaz y la pelea de Mats Pedersen como puntos positivos al espectáculo, el resurgimiento de Remco Evenepoel y luego la aparición de Isaac del Toro y Paul Seixas en el Tour, que parece que nos van a brindar unos años bastante espectaculares más pronto
que tarde. Y por tanto, vamos ahora a Pro Cycling Stats, al calendario, para ver qué tenemos esta semanita para pasar la resaca del Tour de Francia. Tenemos, como veis aquí, bastantes cositas. Hasta aquí, porque el Tour de Polonia empieza el día 3, que es el lunes que viene, pero con una etapa llana, así que tampoco... Y como le vamos a prestar más atención a la Vuelta a Burgos que a Polonia, pues lo vamos a dejar pasar. Tenemos el Tour de Line, que empieza mañana con estas 3 etapitas. Una etapa, primera etapa llana, es categoría 2.1, si no me equivoco. 2.1, efectivamente. Una primera etapa llana, la segunda con esa doble extensión al Col de Portes, con 14 kilómetros y medio al 5,5%, que está bastante bien. Lo ponen como segunda, ese doble ascenso. Y luego la tercera etapa entre Oyonnax y Lelé de los Mons Juga, con 3.000 metros de desnivel vertical y con 4 terceras, 2 segundas y un primera, el Col des Mentiers, que es será el juez final de la carrera. En cuanto a la Starlist, tenemos equipo de desarrollo del Bisma, tenemos al Decathlon, Cofidis, Total Energies, Univer Rose Rockets, IF Education Easy Post, XDS Astana, el Picnic Post NL, que viene con el equipo de desarrollo y con Chris Hamilton, el Lidl 3, que viene con el Future también, pero que trae a Gebre y Xavier entre ellos, el Sudal Quick Step Devo, que trae a Enrique Bravo, que habrá que ver qué tal lo hace, y luego los equipos continentales y nacionales. Carrera de 3 días, le echaremos un ojo, pero tampoco es demasiado importante. Tenemos el Tour of Denmark, que esta ya es punto pro, 5 etapitas, una primera etapa llana con esa ascensión de 700 metros al 6%, que se hace en 3 ocasiones en la parte final en Aalborg. La segunda etapa llana también entre Glingore y Esquive, de nuevo con cierta dificultad ahí en la parte final, con 700 metros, pero solo al 3%, bastante más suave que lo del día anterior. La tercera etapa, que ya es un circuito más duro, acumula 2.400 metros de desnivel vertical, con el paso por Belge, que son 600 metros al 5%, que se hacen 4 ocasiones, y que luego con otro circuito anterior, donde se pasa Belge y donde se pasa Ciel de Berg, que es otra ascensión, así que aquí algo más de dureza. Luego la etapa 4 entre Ruzkovin y Fabor, también llana en su inicio con circuito en la parte final en Fabor, con una ascensión de 800 metros al 5%, que tiene antes solo 1,5 km al 3,3% y que se hace en otras 3 ocasiones para de nuevo acabar abajo. Y una etapa final entre Cogue y Rodobre de 126 kilómetros, que esta sí es totalmente llana. El recorrido, a ojo, perfecto para Mats Pedersen. ¿Va a ir Mats Pedersen aquí? Pues no lo sé. Va el del 3, pero no va Mats Pedersen. Sí que trae cuatro daneses. Y también a Tim Tutenberg y a Jacob Soderquist con Soren Kragh Andersen y Matías Nosgaard. Bastante buen equipo. El Alpecin trae a Tibor del Grosso. Lotto Intermarché trae a Thun Aerts y a Milan Menten. En el Bisma vuelve Wout van Aert, que tiene un recorrido muy bueno para él, la verdad. Con Niklas Berens y con Christophe Laporte, buen equipo también. Viene el NSN, sin grandes nombres. El Picnic, que... Bardianich, SF7 Saber, el MBH Bank CSB Teleconfort, 1X, que es carrera prácticamente de casa. Traen a Blikra, traen a Stone Ingebrigtsen, Rasmus Tiller, Henrik Pedersen, Clark Frederick Bevort. No es mal equipo. Vienen también el Modern Adventure, el Flander Valois y el Novo Nordisk, además del Polti Visit Malta y el Universe Rose Rockets como Pro Team. Y luego unos cuantos continentales y la selección danesa, que trae a Casper y Rasmus Pedersen, a Jules Jensen, a Foldager, que son buenos corredores. Tenemos el Tour de la Guadalupe,
donde ya han corregido lo de la etapa, es la octava etapa, la que es una crono de 20 kilómetros y no la séptima, que era una crono de 146. Me llevo yo la decepción, me hubiese gustado, la verdad, que eso hubiese sido así. No sé si hay perfiles de las etapas. Primera etapa, crono llana de 11 kilómetros. Segunda etapa llana también. Tercera etapa con el ascenso al Petit Marquisat, 2 kilómetros y medio al 6,4. Cuarta etapa llana, quinta etapa llana. Sexta etapa ya con dificultades montañosas, 2.182 metros de desnivel vertical, con el ascenso a Mamels de 6,9 kilómetros al 7,2 como ascensión destacada. Séptima etapa llana, octava etapa la contrarreloj, como decíamos, de 19 kilómetros. Novena etapa con el final en el ascenso a San Claude, que son 5,1 kilómetros al 8,8%, buena ascensión. Y la décima etapa llana también para el sprint. Es una carrera de categoría .2, por lo tanto los equipos, pues, aparte de que es en Guadalupe, pues son un poco equipos de categoría más baja. Está la Crazy Brace Elites, que también es una carrera 2.2, que empieza con una crono por equipos, llana en Graces, de 13 kilómetros. Luego una etapa con un circuito final en Gurín, de 200 kilómetros la etapa, con esa ascensión a Malashap, que es 1,5 km al 6,6%, que se hace en 8 ocasiones, 7 ocasiones, que no está nada mal. Luego otra etapa que también tiene circuito en la parte final con dos ascensiones, una de ellas de 2,2 kilómetros al 2,2 y otra del 1,7 al 3,6. Como ascensiones no son nada destacables, pero por acumulación al final acaba siendo 2.400 metros de desnivel vertical, que ya te pone las patas un poco tiesas para el sprint. Y luego la cuarta etapa, 190 kilómetros y también con ese circuitillo más suave, con un ascenso que tiene 300 metros al 11%, pero que no tiene más que eso. La participación también es bastante suave. Está el equipo de desarrollo de la Astana y luego equipos continentales. También está el equipo de desarrollo del Decathlon, el de Tudor, el de Grupama, el de Jayco, el de Sudal, el de Total Energies, el de Alpecin. Equipos de desarrollo, básicamente, aquí todo lo que hay. Está el Lotto Kernhouse, que es, digamos, el equipo de desarrollo de Red Bull Bora. Tenemos el circuito de Guecho, que es el domingo, que es una carrera 1.1. No está el perfil, pero entiendo que será parecido a lo del año pasado, con las doble ascensión a pique. También fue hace 2 años lo mismo, así que seguirá todo más o menos igual, con ese doble ascenso al alto de pique, que son 2 kilómetros al 9,6%. Y una Starlist donde va a estar Care Pharma, va a estar Movistar, va a estar Burgos, va a estar Euskaltel y va a estar Caja Rural, Euskaltel que corre en casa. Y además va a estar Astana, Lidl Trek, Polti Visit Malta, Bahrain Victorious con Pello Bilbao y Universe Road Rockets, además de los equipos continentales. Ay, Cofidis. Tenemos como plato fuerte de la semana el sábado día 8, o sea, día 1 del 8, estos americanos con usar las fechas al revés, con el clásico recorrido, la subida al Calvario, Azcárrate, Urraki, Alquiza, Jaizkibel, Erlaich y Murgil Tontorra en la parte final. Si no me equivoco, es el mismo recorrido que el año pasado. Añade más dureza en el inicio y 8 kilómetros más de... Claro, se hace una vueltecilla para pasar por el Calvario. Azcárrate y Urraki están más cerca esta vez. Y luego a partir de ahí ya sí que es lo mismo, yo creo. Alquiza, Jaizkibel, sí. Más dureza en el inicio para hacer más dura la carrera y aquí sí que habrá participación de lujo que vendrá a ser la misma que en Guecho, más equipos World Tour que tienen que estar aquí. O sea que aquí vamos a tener grandes corredores. Va a estar Pello Bilbao con Santi Buitrago, Afonso Eulalio, Matthew Richitelo con Leo Visio, que supongo que irá a Burgos también para preparar la Vuelta a España.
Giulio Ciccone Boc Molema por parte de Lidl Trek, Jarno Guidar por parte de Lotto Intermarché, Carlos Rodríguez por parte de Netcompany Neos, Mikel Landa por parte de Sudal, Renko Evenepoel con Maxime Van Gils y Giulio Pellicciari, Alessandro Covi por parte del Jayco, Louis Baguet por parte de Bisma, Joao Almeida por parte de UAE Emirates, que no sé si hará también Burgos para preparar la vuelta. Jan Castellón viene por parte de Caja Rural, John Aguirre por parte de Euskaltel, viene también Burgos Burpelet BH y lo que decía, todo el World Tour evidentemente y los equipos Pro Team españoles, además de Pinarello, Cofidis, Tudor y ya. Así que participación de lujo, carrerón esta Donostiaco Clásico. Además, como decíamos, un poco más de dureza y más longitud que el año pasado, así que una carrera que va a ser bien bonita como todos los años. El año pasado se la llevó Giulio Ciccone reventando a Jan Christen y Isaac del Toro ahí en la parte final, así que a ver qué nos depara este año. Y luego tenemos la China Sizan tras Himalaya, que el año pasado eran 4 etapitas bastante llanas. Y aquí corrió el Burgos el año pasado. Efectivamente, corrió el Burgos y el Euskaltel. Este año son 5 etapas, una etapa más. Y de momento no hay ningún español que haya confirmado presencia y supongo que con el poco tiempo que queda, hasta el fin de semana que viene que empieza, no habrá ninguno de ellos. El que sí que viene es el MBH Bank a intentar pescar esos puntitos. Y están los Juegos Centroamericanos, que fue la contrarreloj la semana pasada. Y esta semana tenemos la ruta. No sé si tenemos el perfil. No. Digo, a ver si era llana, porque si vienen Edgar David Cadena y César Macías, parece que es bastante probable que haya un sprint, así que oye, tendremos aquí un corredor del Burgos con posibilidades. Y por recordar más cosas que han pasado esta semana, hemos tenido el Castilla y León y Ordizia este fin de semana, donde Guillermo Tomás Silva ha hecho el doblete. Hemos tenido, como decía, los Juegos Centroamericanos, donde ha ganado Walter Vargas la crono, y luego la Ducola Mazouza, y ya, creo que no hemos tenido nada más durante la semana. Esa Ducola Mazouza con 4 etapas facilitas que se llevó la general. Eh, Coño, el corredor este del. Hubo una victoria de Paul Hennequin. ¡Ay, Dios! Michal Pomorski de la TT Investment se llevó la clasificación general. Y en Ordicia se llevó la victoria de Guillermo Tomás Silva, como decíamos, con segundo y tercero por parte del UAE. Los equipos españoles, el Burgos pilló 23 puntitos, Caja Rural 28, Kerr Pharma 13 y Euskaltel Euskadi 17. Y en Castilla y León volvió a repetir Guillermo Tomás Silva, esta vez fueron Rulladria y Cristian Escaroni los que llegaban detrás de él. De aquí el Burgos pescó 58 puntos, que está muy bien. Caja Rural solamente 6, igual que Kerr Pharma. Y Euskaltel hizo 38 puntos, que está bastante bien. Así que el ranking se mantiene con el UAE en cabeza ya, totalmente alejados de todos los demás. 6.000 puntos a Red Bull Bora, 8.000 sobre Visma, 9.000 sobre Decaldón, que es cuarto, el Lidl Trek es quinto ya, a más de 10.000 puntos del UAE. En cuanto al top 18, estarían dentro Pinarello y Cofidis para ser World Tour. A partir de las próximas temporadas, ya sabéis que estos va trienio, que lo tenemos aquí el ranking 26-28, efectivamente. Cofidis y Pinarello estarían dentro. Y luego Tudor y. Bueno, tenemos que Pinarello y Cofidis y Tudor irían a todo el World Tour. Univer Road Rockets y Total Energies tendrían esas invitaciones a todo el circuito Pro Tour. Y luego Caja Rural, Burgos, Polti, Visit Malta, Solution Tech y Ken Pharma tienen bastante asentado el top 30.
por el que están peleando Bardiani, MBH y Euskaltel con el Picnic Post NL metido ahí en medio, que la verdad es que está siendo algo lamentable las temporadas que está haciendo el Picnic Post NL. También bajaría de categoría Grupama de United. Y nada más, esto es lo que hemos tenido, así ha acabado el tour, esto es lo que tenemos esta semana, así es como está el ranking del World Tour. Y espero veros la semana que viene, que tenemos uno de los grandes momentos de la temporada, como es esa vuelta a Burgos, que espero que la veáis y os presentaré la semana que viene debidamente. Ya hicimos un repasito la semana pasada cuando hicieron oficial ya todo el recorrido. Pero veremos esa vuelta a Burgos, donde estaré en un par de finales casi seguro. Así que nada, gente, recordad darle like, poner un comentario y suscribiros si estáis viendo esto en YouTube. Si estáis en Twitch, tenéis la suscripción gratis si sois de Amazon Prime, por 5 eurillos si es de pago. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con más ciclismo. Ya sabéis que estos días tendréis varios directos de jueguitos. Así que nada, gente, muchas gracias.